Bien, en esta parte entonces haremos una demostración de cómo deberíamos de proceder para construir estas figuras simplificadas de las siluetas humanas o de las personas representadas como una generalidad a partir de nuestra primera aproximación cerca de las proporciones de la figura humana. Vamos a tomar como referencia 8 centímetros, entonces 8 centímetros va a ser la manera como vamos a dimensionar la altura total de estas figuras que vamos a construir. Vamos a trazar entonces a partir de ahí las líneas guías, que son en teoría pues obviamente paralelas, marcar las subdivisiones, ¿no? O sea, marcar las 8 subdivisiones que sabemos deben de estar establecidas como referencia para la construcción de nuestras figuras humanas, ¿verdad? Más de una vez se refiere en arquitectura a esta representación como los monigotes. Es decir, obviamente la palabra en sí tiene un significado negativo, pero desde el punto de vista de la idea que representan en nuestras gráficas, significan básicamente una representación simplificada de la figura humana. Supongamos que empezamos por acá, digamos a unos, no sé, 3-4 centímetros del borde izquierdo del papel, vamos a hacer una vertical, ¿no? Si hacemos una vertical acá, podemos construir un par de cuadrados, o sea, una medida de 1 centímetro a cada lado, ¿verdad? 1 centímetro a cada lado. Y esa sería nuestra situación de líneas referenciales para nuestro primer personaje. Vamos a separarnos de acá unos 3 centímetros y volvemos a medir los 2 centímetros que nos ayudan a tratar de mantener como forma de cuadrado en realidad el dibujo de esto, ¿no? Este sería nuestro segundo personaje. Y vamos a hacer lo mismo acá, 4 centímetros, y volvemos a hacer las marcas para las referencias de este tercer elemento que conformaría nuestro dibujo. Están bastante separados, aquí creo que puse 3 y aquí puse 4, sí, en realidad debería haber puesto 3, o sea que debió estar aquí, ¿no es cierto? O sea, este es el tema, ¿ok? O sea, aquí están las 3 figuras que podría empezar a hacer ahora. Recuerden ustedes que lo importante de aquí es que ustedes se acuerden de cómo la cabeza, ¿no? De cómo la cabeza, si esto lo dividimos en 3 partes, aquí están los ojos, ¿no es cierto? Aquí están los ojos, la nariz, la boca y el mentón y eso, y entonces la cabeza estaría por acá, las orejas estarían por aquí, ¿no es cierto? Y el cabello, la cabeza estaría más o menos así. Pero fíjense ustedes que lo que importa es que ustedes puedan recordar cómo era esto de las proporciones, y entonces pueden proceder con la definición de una figura más simplificada. De hecho, por la escala siempre van a trabajar a escalas pequeñas, y acá lo que nos importa es que ustedes puedan recordar cómo era que se producía la construcción de la figura humana, ¿no? Digamos que estamos hablando de que aquí está el ombligo, por lo tanto la cintura estaría por acá, ¿no es cierto? La cintura estaría por ahí. Aquí está la ingle, o sea que si fuera un pantalón o fuera una situación donde se reconoce la separación, aquí tendríamos entonces que reconocer la división, ¿no es cierto? Eventualmente esto podría ser trabajado como, digamos, un sistema de vestimenta X. Y acá tendríamos que recuperar la idea de la rodilla, la pantorrilla, ¿no es cierto? Y el pie, y probablemente lo mismo hacia el otro lado, ¿verdad? O sea, la rodilla por acá, la pantorrilla por acá, y tendríamos una situación como esta, ¿verdad? El codo ya saben que está más o menos a esa altura, la muñeca está a la altura de esta parte y acá estaría la mano. Entonces,
Cada vez que ustedes hacen esta figura, recuerdan las proporciones o dónde van las cosas, y esto ayudaría a que el resultado, ya sea que lo representemos, digamos, como una silueta, o sea que empecemos a valorar básicamente el bulto, o sea, este perfil que queda aquí, ¿no es cierto? Este perfil que queda acá, y el resto lo trabajamos como si se tratase de una mancha oscura. O sea, pónganse ustedes en el caso de que no les interesa el detalle, sino solamente la silueta, y entonces pasará a una cosa como esta, ¿no? O sea, nosotros podremos oscurecer todo lo que queda contenido dentro de los bordes que sabemos corresponden con la figura proporcionada que hemos trabajado antes, y estaría correcto. O sea, la figura que ustedes obtienen es la figura que se corresponde a una persona con las proporciones correctas. ¿Qué es lo que hay que evitar? Eventualmente hay que evitar pues la desproporción, o sea que para comenzar, recuerden que esto se ve medio circular, pero todos sabemos que en realidad la cabeza en sí tiene esta forma medio alargada, ¿no? O sea, es una especie de elipse. Entonces, cuando ustedes hacen una especie de círculo, o digo, es un círculo que representa una esfera, da la sensación de que están describiendo a una persona que está usando pues un casco, ¿no? Está usando un casco, está usando alguna cosa que hace que la forma parezca circular. Entonces, imagínense que aquí al costado hago a propósito a la mitad entre estos dos elementos, hago una línea, y ahora utilizo la versión 4 centímetros de altura. Entonces, en teoría, si yo utilizo eso y asumo que hay una partición entre cada una de estas líneas rojas, una nueva partición, ¿no es cierto?, que vendría a ser esto. Entonces, yo ahí puedo decir que la figura que corresponde con esto tiene una proporción más o menos como esta de aquí, y la situación que resultaría tendríamos que controlarla a partir de eso. Esto sería 1, 2, 3, 4, me sobró 1, ¿no? O sea que en realidad debería asumir que el piso para esta persona es aquí para que dé 8, pues no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que el piso para esta persona va a estar aquí, ¿no? Y entonces yo puedo establecer aquí una representación ya más dinámica de repente, o sea, los pies ya no están tan estáticos como se nota ya, y ni siquiera voy a hacer mucho detalle, sino voy a hacer solamente la insinuación de una vestimenta, ¿no? Y esta sería la nueva versión de mi figura. Fíjense que aquí también estoy respetando las 8 alturas, ¿verdad? O sea, voy a ponerle número para que ustedes puedan reconocer las 8 alturas, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá también tenemos lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes puedan construir estas versiones simplificadas de la figura humana sin enfatizar tanto en el contenido, pero respetando las proporciones, o sea, las partes del cuerpo se relacionan entre sí y con el todo. Ese es el manejo de proporciones que en verdad nos interesa como concepto de fondo. No tanto el detalle y la precisión de los detalles de la figura humana, ¿no? Eso sería un poco exagerado, sobre todo porque cuando se hacen estas figuras normalmente el tema del tiempo de ejecución es bien importante y eventualmente no hay tanto tiempo, ¿no? Entonces necesitan ustedes encontrar esa metodología que les ayuda a lograr un buen resultado y no sacrificar el factor tiempo, que eventualmente es vital y que podría llevar a que ustedes dejen que el trabajo se degrade, pierda calidad porque no tienen tiempo para resolverlo correctamente, ¿no? Supongamos que vamos a hacer esta nueva figura, o una especie de una persona, esta vez masculina, ¿no es cierto? Y entonces vamos a trabajar aquí
más o menos la característica típica de una vestimenta popular, una especie de jean, qué sé yo, y unas zapatillas, ¿no? Unas zapatillas acá, y entonces tenemos exactamente la misma cosa en donde, con relación a la figura que antes hemos visto, aquí debería estar la muñeca y por lo tanto la mano debería estar acá, ¿verdad? Acá también, o sea que la muñeca, recuerden dónde estamos hablando, 1, 2, 3, 4, la muñeca está por aquí, o sea que aquí está el codo, aquí está la muñeca, digamos que tiene una especie de camisa, y por acá, si esta es la muñeca, la mano debería estar por aquí más o menos, ¿no? Entonces este personaje está, digamos, con una vestimenta y está, vamos a simplificar así, ¿no? Y entonces un brazo está abierto, el otro está más junto y ya está, o sea, esta es más o menos nuestra situación. Ok, así, lo dejamos así. Y si hacemos el mismo sombreado del otro lado para generar una forma, resumen, una forma integrada de toda la figura que estamos tratando de hacer, pues esa debería de corresponderse con el interior de esta especie de silueta general que hemos armado, ¿no? Se entiende que eventualmente podemos decidir valorar estos límites que hacen, que hablan en realidad de la verdadera silueta, y es la que nos importa, ¿no? Importante es que ustedes mantengan siempre el lápiz afilado, eso me parece que se debe transformar en una observación constante en la forma como ustedes evalúan las líneas que van haciendo, ¿no? Estas líneas deberían de ser siempre homogéneas, evitando entonces las manchas que podrían resultar del trabajo que no tiene en cuenta el modo como la punta del lápiz se mantiene a lo largo de toda la ejecución. Tengan en cuenta eso porque les va a facilitar lograr una homogeneidad que a veces no se percata o no se evidencia, digamos, porque no se percatan que hay este factor que es muy determinante en la calidad del tipo de líneas que ustedes están haciendo. En efecto, más de una vez ocurre que el trabajo no parece finalmente de buena calidad porque los trazos que ustedes hacen son demasiado irregulares y producen en realidad el efecto de una distribución de manchas muy irregular y que hace que parezca ejecutado sin cuidado. Y todos los dibujos que ustedes hacen deberían en realidad deberían evidenciar que se ha puesto mucha atención y cuidado a la ejecución. Entonces, esto que les estoy diciendo de mantener el lápiz afilado es importante para lograr justamente ese objetivo. Eventualmente alguno podría decir, bueno, pero yo no tengo lápiz, solamente tengo lapicero. Supongo que para el logro de lo que se supone que es el objetivo en esta etapa, eso no sería tan relevante, ¿no? Porque nosotros podríamos suponer que en efecto nos vamos a dirigir a ese objetivo general de la construcción de la superficie o de la silueta de una persona y podríamos perfectamente armar una silueta en donde estamos recogiendo un moño, ¿no? Estamos recogiendo la idea de las proporciones que hemos venido trabajando en los dibujos previos. Tenemos entonces esta situación.
Aquí se nota que empiezo a necesitar una visión más flexible para la representación, en donde introduzco cierta idea de movimiento de las extremidades, ¿no? En donde esta, por ejemplo, está un poco levantada, mientras que esta está sentada. Y hay entonces un desplazamiento de los distintos elementos del cuerpo. Naturalmente eso tiene que ver con los puntos de giro que la estructura del cuerpo permite y implica un conocimiento un poco más elaborado acerca del comportamiento de la figura humana, pero se pueden hacer algunas cosas básicas, ¿no? Como esta de juntar las piernas, o esta de una se mantiene recta y la otra pues, se modifica, un brazo se pega y el otro se separa, ¿no? O sea, para hacer la figura menos rígida que como resulta cuando se aplica directamente el tema de las proporciones de una figura frontal. No vamos a ver la figura de perfil, pero evidentemente podríamos haberlo hecho. Para eso necesitaríamos conocer la cabeza de perfil y el cuerpo de perfil. O sea, es toda otra aproximación, puesto que no cumple con esta. Pero recuerden que si se trata de hacer monigotes para la finalidad esa, una definición de la silueta de la figura humana como silueta, tal como está aquí indicado, es más que suficiente. Y por ahí va el objetivo de estos ejercicios, ¿no? El conocer la proporción de la figura humana y el ser capaces de, habiendo comprendido el razonamiento que está detrás, cómo aprovecharla para mantener constante, regular, la producción de todas nuestras figuras humanas de aquí en adelante. Hagamos una última figura humana, digamos que esta figura humana sea en una posición, incluso voy a simplificar más, fíjense, voy a simplificar la cabeza, casi como un rectángulo, ¿no? O sea, no voy a hacer nada de detalle, no voy a dibujar el cuello, voy a solamente dibujar digamos, el tronco y los brazos. Vamos a dibujar, digamos que si aquí está la cintura, ¿no? 1, 2, 3, 4, aquí está la cintura. Digamos que vamos a hacer que esta persona esté con los brazos como en una forma de, ¿cómo se llama esto? En donde tiene los brazos así, como así, ¿no? Como una jarra. Ajá. Entonces, en esta posición, ustedes pueden reconocer que la rodilla está acá, ok, entonces la rodilla está aquí, entonces la pierna debería estar hasta acá. Evidentemente, si imaginamos a esta persona como silueta, nos interesa solamente saber cómo funciona esta parte, el pie y el tobillo está acá, y la otra parte podríamos hacerla más recta, con la rodilla acá, ¿cierto? Esto viene acá, esto viene acá. Estoy tratando de recordar cómo es que dibujé la figura anteriormente, ¿no? Entonces yo tengo aquí una situación aún más simple, y fíjense, la voy a sombrear para que se haga más evidente esto, ¿no? Aquí ya ni siquiera le pongo cuello, no le pongo los detalles de la cabeza, solamente utilizo esto, ¿no es cierto? Solamente utilizo esto. Una noción general de la proporción para ayudarme a definir el perfil de la figura. Es lo que me interesa, el perfil de la figura. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Y qué pasa si acá quiero hacer una versión de esto con mi estilo, ¿no? O sea, aquí tengo la mitad, la mitad, la mitad y la mitad. O sea, voy a reconocer esto con el color de las líneas de referencia, que es este color rojo. Y acá voy a hacer una versión nuevamente de esa figura humana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces voy a hacer la figura acá. La figura acá voy a hacer que salude. O sea, si acá teníamos la muñeca, ¿no es cierto? Acá tenemos la muñeca. Esta figura en realidad va a tener la muñeca aquí. Por lo tanto, su mano estaría aquí.
¿no? Entonces fíjense que estoy diciendo que hay una correspondencia entre la posición original del brazo, la muñeca y la mano para llevarla hasta allá. Cabeza, aquí está el ombligo, acá está la ingle, ¿sí? O sea que aquí tendríamos aproximadamente el tema de la muñeca, ¿no? O sea, la otra estaría aquí y por lo tanto tendría la otra mano aquí. Tengo aquí la figura, aquí voy a hacer, la rodilla está acá, ¿no es cierto? La rodilla está ahí. Y acá voy a hacer que parezca que está corriendo. La rodilla está acá, cuando gira se viene para acá. Y entonces podría decir que esto es así. Entonces fíjense acá, en este caso estoy construyendo una figura un poco más dinámica. Un monigote, digamos, que tiene movimiento. Esto me salió muy largo, ¿no? O sea que esto debería ser acá. Si esta es la posición de la muñeca, cuando gira para acá, debería llegar hasta ahí nada más. Entonces me he pasado, voy a borrar esto con mi borradorcito y voy a recuperar la proporción correcta aquí. Cuando están entonces en la construcción de este monigote, hay que tener en cuenta que la precisión no es tan importante en cuanto a detalle, pero sí ustedes ya se van haciendo idea de que su geometría o la forma que ustedes están dando al personaje se correspondería eventualmente con un conocimiento de los elementos de la figura humana y sus distintas medidas con relación al resto, ¿no? Es lo que llamamos proporciones. Ok, entonces esa sería una breve organización de dibujos que se corresponderían en este caso con la noción que queremos que ustedes recuerden, que son estos personajes, ¿no? Estos personajes que tienen 8 centímetros de altura para los casos de acá y tienen 4 centímetros de altura para los casos que son en esta parte.